A estatal Eletrobras quer se transformar numa multinacional e obter no exterior pelo menos 10% do seu faturamento. Os projetos são de construção de hidrelétricas na Nicarágua e Peru, além da construção de um linhão de transmissão de energia interligando o Uruguai e o Brasil. A presença internacional de empresas como a Eletrobras vem crescendo após a decisão dos países da América do Sul em trabalhar num projeto único de infraestrutura. Telecomunicações é outro campo prioritário e a União das Nações Sul-Americanas. A Unasul já decidiu implantar um anel de fibra ótica, reunindo todos os países membros. Os planos e desafios da América do Sul são o tema do Diplomacia Entrevista de hoje, que recebe a secretária executiva da Unasul, Maria Ema Merria. No momento em que a própria Europa discute a sua unidade e o modelo de uma reunião de países, aqui na América do Sul, a Unasul procura se consolidar. As dificuldades são grandes. E para falar sobre esses desafios, o Diplomacia recebe hoje a secretária executiva da Unasul, a colombiana Maria Ema Merria. Muito bem-vinda ao programa Diplomacia. Muchas gracias. A senhora tem uma trajetória que mistura o jornalismo e a diplomacia. Com essas duas ferramentas, é possível pensar na unidade da América do Sul quando a gente vê a Europa se desmontando? Totalmente. Yo creo que es sorprendente como precisamente en un momento donde Europa atraviesa una dificultad tan profunda como este, es el momento de la oportunidad de América del Sur, en particular hablo yo, pero de Latinoamérica. Hay una mirada constante. Yo acabo de regresar de la Unión Europea y de Alemania, donde tuvimos una serie de encuentros sobre Suramérica, y uno ve en forma casi que patética, ¿no?, la mirada hacia nosotros como la región del mundo que crece, que tiene una macroeconomía sana, que fue responsable, y ya empieza inclusive a hablarse de la década perdida de Europa, cuando los analistas y los economistas hablan de la década ganada por América Latina. Así que yo creo que es un momento muy apropiado para pensarnos en integración, y veo unos presidentes en lo político y en lo económico totalmente decididos a apostarle, a jugársela por la integración. Mas apesar da América do Sul estar bem estruturada, ter feito, como dizemos aqui no Brasil, o seu dever de casa na economia e nas finanças, ela depende de uma Europa e de um Estados Unidos sadio, que esteja crescendo. Essa situação econômica europeia não pode prejudicar aqui a América do Sul num momento importante? Evidentemente empiezan a sentirse algunos coletazos, algunas grietas. Sin embargo, la solidez de Sudamérica es bastante sorprendente. Un crecimiento al cierre de este año de 3.4, 4.4, dijéramos 4.5 en Sudamérica. Cuando uno ve que fuimos capaces de sortear las crisis y que prácticamente en nuestra agenda está mirarnos a nosotros mismos. Se aprobaron los proyectos económicos de fortalecer el comercio intrarregional, que es apenas del 20%. ¿Qué nos pasaría si en lugar de exportar tanto, ahora que ha bajado el consumo internacional, nosotros empezamos a exportar entre nosotros mismos? ¿Qué pasaría si tenemos toda una política de defensa, de gasto militar sobre la mesa, como empezamos a tener ahora, donde por fin empezamos a dictar doctrina propia y nos mantenemos como zona de paz ahorrándonos esos costos de lo que es el poderío de defensa, del gasto en defensa? ¿Qué pensar si además de eso tenemos un proyecto como el que aquí en Brasilia, donde nace todo? Nació un poquito los temas de infraestructura de UNASUR, nació el Consejo Suramericano, pues nació el Tratado Suramericano de la UNASUR, se aprobó este proyecto tan impactante de integración férrea, vial y fluvial que va a cambiar la fisonomía precisamente para cuando se cumpla el bicentenario de independencia de Brasil en el año 2022. Os analistas, antes da crise europeia, falavam muito que as dificuldades da América do Sul é porque aqui as assimetrias eram mais graves e maiores do que na Europa. Hoje, quando se olha a situação de Grécia, de Espanha, de Portugal, a realidade parece que a assimetria lá é tão grave quanto aqui. A assimetria é efetivamente um obstáculo à unidade do continente?
asimetría es un obstáculo, sin embargo lo han sabido sortear los presidentes. Desigualdad es otra gran tarea pendiente. Si uno pudiera decir cuáles son como esas asignaturas, esas tareas pendientes, pues obviamente disminuir asimetrías y mejorar desigualdad. Sin embargo, usted ve en Europa, pues lo hicieron con base en engaños, literalmente, porque disfrazando déficits fiscales muy profundos, unas cifras que cuando el momento de la unión, pues obviamente sus economías no estaban tan sólidas como se proyectaba en los libros, y eso sale a relucir ahora. Uno añora, claro, el día en que los grandes, ¿quiénes son los grandes? Obviamente Brasil o los estados de economías más sólidas, pues algún día pudiera haber un fondo de estabilización a lo europeo, pero el momento es otro. Yo creo que la región nuestra tiene países de economía medios importantes, y tiene crecimientos positivos, reservas. Pensar no más que Bolivia, que era un país con reservas muy chiquititas, 700, 800 millones, hoy es un país con 16.000 millones de dólares en reservas, que decir 350.000 de Brasil, o Colombia casi 35.000, 40.000. Entonces hicimos bien las cosas. Yo creo que aprendimos de los errores y creo que hoy somos ejemplo en Europa. Yo no creo que ante el mundo aparezcamos con dificultades, sino con potencialidades, y eso es muy excepcional, que el norte tenga que mirar al sur y el sur sea un ejemplo para las economías desarrolladas. A senhora falou que a saída econômica para a América do Sul é a própria América do Sul, mas é muito comum em momentos de crise, um país ou outro, adotar medidas protecionistas. ¿Cómo evitar eso? Ay, eso siempre es una tentación, porque yo creo que nosotros en todos lados, hay que ver las guerras del tomate, dijéramos, entre España o Francia. Es muy difícil, sobre todo en materias agrícolas, en carne, mejor dicho, en la zona de Mercosur es más difícil, si se quiere, que en la Comunidad Andina de Naciones. Hemos tenido una integración distinta y unas mayores complementariedades, que aquí hay más competencia, llamémoslo así, y claro, hay unos países muy, muy grandes. Nosotros ya somos un poco más economías medias, en general casi todos. Yo creo que con confianza, a mí me parece que si nosotros fuimos capaces. Lo comercial siempre es más difícil, claro, los intereses del bolsillo son más difíciles, pero si fuimos capaces de superarnos en defensa, si fuimos capaces de hermanar a Colombia de Venezuela hace apenas 16 meses, y en este mes de noviembre que acaba de pasar, los presidentes Chávez y Santos se sentaron y afianzaron su agenda y reemplazaron el convenio arancelario, e hicieron acuerdos políticos y de fronteras. Yo creo que todo lo demás es posible, inclusive en las diferencias ideológicas tan profundas o inclusive de modelos de desarrollo. Yo creo que los presidentes, en aras a su pragmatismo y a entender el realismo de que tenemos que ser una región, ya no hay países por el mundo yendo solitos, sino que estamos en bloque, que los BRICS o que los CIBETS o que el G20 o de alguna forma o que UNASUR, necesitamos ese bloque. Así que tengo la esperanza que en la medida en que nos vamos afianzando en relaciones, en integración, se van superando problemas menores. Quando que o cidadão comum, né, que vê muita distância essa questão dos blocos econômicos, dos processos de integração, quando que ele vai começar a sentir essa diferença no seu dia a dia, no seu cotidiano, em relação ao UNASUR? Lo primero, yo diría, en lo político. A mí me parece, tal vez para nosotros, un colombiano o un venezolano siempre recordará a Néstor Kirchner, mi antecesor como expresidente de Argentina, no, sobre todo como secretario general de la UNASUR, porque gracias a su mediación política, gracias a que él tuvo agilidad, es un organismo UNASUR que no tiene la burocracia, el peso, los embajadores, toda una parafernalia, llamamos nosotros, sino que muy ágilmente reacciona ante una crisis como era la colombiana y la venezolana. Gracias a él, ciudadanos como nosotros, pues lo sentimos. ¿Qué me gustaría a mí con el paso del tiempo? Tránsito común, no necesidad de visas. Los colombianos seguimos padeciendo. Yo, por ejemplo, inclusive a veces con Ecuador tenemos que mostrar más que una cédula de ciudadanía, migración, políticas migratorias mejores, inclusive compensación. Si yo paso aquí unos años de mi vida productiva, que me compense, dijéramos salarialmente, mis pensiones en el otro país. La homologación de títulos es un pedido de los ciudadanos a uno de los chicos, los estudiantes le dicen: mire, me vine a Brasil porque ahora hay un éxodo
maravilloso hacia Brasil, ya no es el respimpolum que decimos nosotros de la mirada al norte y siempre a Estados Unidos o Europa. Los chicos están viniendo mucho a Brasil a estudiar. Mas os diplomas no son reconocidos. Sí, pero no son reconocidos, entonces yo creo que esa es la integración más real. Llegará con el tiempo. Nesse ponto, há esforço concreto de reconhecimento mútuo das formações acadêmicas e universitárias? Claro, empezamos, pero como depende también de los colegios de profesionales, entonces tenemos que hacer casi que negociaciones individuales con cada uno, medicina, derecho, los más fuertes, dijéramos, los más duros, pero veo es una gran voluntad. Yo creo que como ningún organismo se ha afianzado tan rápidamente, aún ahora con el nacimiento de la CELAC, que también es ese foro, esa comunidad latinoamericana y del Caribe, empieza a haber como un reconocimiento entre nosotros mismos de potencialidades y no de llanto, dijéramos. Siempre íbamos a llorar y teníamos los pobres y a hablar de Estados Unidos, y ahora me decía alguien en Alemania, FESCOL, de la Friedrich Ebert, de la Fundación socialdemócrata alemana, me decía, la primera vez que yo estoy en una reunión en los últimos 10 años que me siento con alguien suramericano que no me habla la mitad de la conversación sobre Estados Unidos, y creo que eso ha cambiado. Tenemos nuestra propia, no lo digo peyorativamente, creo que tenemos nuestro propio discurso e nuestra propia profundidad. E quanto à questão do Conselho de Segurança das Nações Sul-Americanas, houve uma certa desconfiança no início, a própria Colômbia pensou 2 vezes antes de assinar o acordo internacional. Hoje, em que ele avançou? Já pode se falar numa estratégia comum, ou quem sabe até na construção de uma força militar comum para a América do Sul? Absolutamente. Hoy ha avanzado, si se puede decir, de los 8 consejos temáticos, porque como funciona UNASUR es en consejos temáticos, el de defensa, si se quiere, es el más serio, el más juicioso, donde los ministros no fallan nunca, y donde eso que dicen los anglosajones, la accountability, poner sobre la mesa qué compré yo en armamento, qué compró usted en armamento, cómo estamos operando y trabajando juntos. El juego está abierto. El juego está abierto y se basa en la confianza. Y se creó el Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa, que es bien importante, con sede en Buenos Aires, y lo que hace es estudios específicos, seguridad. Tenemos que empezar a hablar de crimen transnacional, tenemos que empezar a enfrentar esos temas, ya no solo del consumo, que es lo que ha manejado hasta ahora UNASUR, o de la demanda de drogas, sino un poco de lo que viene detrás de eso. Así que yo creo que confianza es el nombre de la ecuación que hoy vive Suramérica. Recentemente, em Brasília, os ministros das Comunicações acordaram na execução de um projeto comum, chamado de Anel Óptico, que vai dotar toda a região de um novo sistema de telecomunicações. Em termos de autonomia, em termos de acessibilidade ao cidadão, o que isso representa? Es, si se quiere, con infraestructura de lo más importante, y eso sí que lo va a vivir la gente, es literalmente un anillo que cubre la región, un anillo óptico, inclusive con fibras o cables submarinos, que lo que permite es que haya una banda ancha, una comunicación directa. Si usted y yo, o un ciudadano que nos está viendo, un senador que nos estuviera viendo en sala, queremos mandarnos un correo electrónico ahora después de este encuentro, mi correo a usted, así estemos ambos en Brasil, o yo me vuelva para Colombia, usted me manda un correo y tiene que ir, cruzar el Atlántico hacia Miami a un hub, hagamos de cuenta, y venirse por el Pacífico. Su respuesta, eso se viene para que yo lo vea por el Pacífico y me llega a mí a la capital, Bogotá, por ejemplo. Eso tiene costos y problemas de soberanía, inclusive, si un par de presidentes van a hablar, tiene que salir fuera de su propio territorio. Así que queremos es dotar a la región de esa fibra y de esa banda ancha, que cualquier obra de infraestructura, una carretera, pues tenga su fibra óptica por debajo. Abarata costos, permite que los chicos en una escuela tengan acceso a internet. Entonces yo creo que democratiza el conocimiento, y es como, para mí banda ancha es como lo que era en la era del ferrocarril para la era industrial, esto es para la era del conocimiento. Cristina Kirchner na Argentina, Dilma Rousseff no Brasil, recentemente Michelle Bachelet no Chile, a senhora na UNASUL. As mulheres tomaram conta do poder na América do Sul? Ay, yo creo que estamos ayudando mucho a que América del Sur sea distinta. Yo creo que es muy bienvenido, y me parece que esa paridad, dijéramos, que empieza a haber esas reuniones. A mí me encanta ver a las presidentas en las reuniones, le meten
un impulso y un compromiso, no solo ético, dijéramos, sino un compromiso dogmático, si se quiere, y un compromiso, dijéramos, ideológico muy profundo, que creo que ya era hora, ¿no? Eu agradeço a sua presença aqui no programa Diplomacia e você continua com a gente no próximo bloco.